Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a tu canal, Elco. Vamos a empezar a instalar unas láminas de refuerzo. Estas láminas de refuerzo tienen un calibre de 3/8, 10 milímetros aproximadamente. Este eje trasero de un Hino 300 se fisuró, se desalineó. Ya lo tenemos nuevamente reparado donde se requiere. Esta lámina vamos a colocarla aquí. Vamos a ayudarnos de esta prensa en C. Así es. Ahora lo que vamos a hacer es alinearla en el ancho del eje, en los bordes. Estamos buscando una maceta. Ya la tenemos. Vamos a aplicar soldadura MIG. Alineo que me quede centrado en los bordes del ancho del eje. ¿Cómo está la cosa? ¿Verdad? Correcto. Ahí está. Ahora vamos a empezar a asegurarlo con unos puntos de soldadura. Vamos a ubicar la careta de soldar. Ya la vi. Está colgada por acá en el taladro. Vamos primero a revisar que la lámina esté asentando bien. Vamos a empezar por un lateral. Y tenemos la antorcha del soldador. Correcto. Primer punto. Ahí está. Ahora vamos al otro lateral. Estamos asegurando la platina, la lámina de refuerzo al eje. ¿Sí? Estamos colocando 4 puntos laterales. Con la maceta ajustamos más. Bueno, entonces empecemos a aplicar la soldadura de este lado. Estamos aplicando soldadura MIG, referencia 70S. Hilo 0.035. Estamos aplicando soldadura a un refuerzo de un eje trasero. Este eje trasero Hino 300 estaba vencido.
ya tenía una reparación de soldadura. Lo que hicimos fue que aplanar, alinear en la prensa hidráulica y ahora vamos a reforzar su estructura con este refuerzo. Estamos aplicando soldadura MIG. Esta soldadura MIG tiene un hilo de referencia 70S, que puede ser un equivalente a un electrodo E7018. Correcto. Aquí ya tenemos ubicado el cordón en este lado. Vamos ahora a girarlo al lado contrario. La carcasa de la transmisión, ¿sí?, de la diferencial, la tengo colocada porque fue necesario, por seguridad de que no vayan a cambiar los rotos a la hora de ejercer mucha presión. Voy a retirar la prensa en C para tener más comodidad en la aplicación de la soldadura. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este tu canal, Elco, compartiendo cómo se hacen las cosas en Elco, de las 1000 maneras existentes de hacerlas. Elco quiere compartirte cómo lo hacemos. Estamos reforzando la estructura del eje trasero de un Hino 300. Si él ya presentó en su estructura un vencimiento, llámese por fatiga o puede ser consecuente a sobrecarga, que muy seguramente es la más opcionada. Nuestros vehículos tienden a ser en cierta forma sobrecargados. Tenemos vías excelentes, pero así también tenemos vías que por deterioro presentan rotos, huecos fuertes, muchas veces sin querer queriendo. El carro va en su marcha y puede caer a uno de esos rotos. Esos son los que terminan por mostrar la fisura, por romper el eje. Estamos instalando un refuerzo a un eje trasero de un Hino 300 para aumentar la resistencia a la estructura, alargar un poco más esa vida útil de trabajo. Correcto. Vamos a soldar en la parte de arriba. Me ayudo de este tubo que tiene un tornillo soldado, muy útil en estos casos. Voy a ajustar un poco más. Correcto. Ahora voy a aplicar soldadura. Estamos instalando un refuerzo a este eje trasero. Estamos aplicando soldadura MIG con un hilo de referencia 70S. Este hilo de referencia puede ser un equivalente a un
electrodo 7018. Correcto. Ya tenemos la parte de arriba con la soldadura respectiva. Ahora, en la parte de abajo, el eje termina con unas semicurvas, no es tan cuadrado como en el inicio. Con la maceta voy a llevar esa lámina a ese puesto. Ahí tiene ya la figura. Voy a soldarlo. Esto es un refuerzo que estamos aplicando a este eje trasero de Inno 300. Un eje trasero que estaba desalineado, fisurado. Aseguro con un punto la punta y vuelvo a terminar de ajustar un poco más. Si la maceta se me quiere salir del cabo, así es. Ahí está. Ahora vamos a figurar la curva del otro lado. La lámina tenemos que hacerle que tome la figura del eje. Correcto. Voy a colocar un punto para que se amarre mejor y unos pequeños golpes más de maceta para llevarlo a que asiente 100%. Correcto. Así es. Tomo nuevamente la maceta. Ya sentó como debía. Estamos aplicando la técnica picapiedra a punta de maceta. Correcto. Ahora falta solo aplicar la soldadura alrededor de la curva.
Correcto. De esta manera este refuerzo quedó instalado. Hemos aumentado la resistencia del eje con ese refuerzo, ya que presentó, llámese debilidad, o por fatiga, presentó una fisura, se desalineó y ya quedó instalado. Bueno, en estos momentos voy a girar el eje para colocar el lado que tenemos a mi izquierda en esta punta. Voy a aprovechar aquí la diferencial de cadena para levantarlo y girarlo. Así es. Bueno. Vamos a instalar un refuerzo con una lámina. ¿Sí? Ojo el enchufe. Vamos a instalar este refuerzo. Porque este eje ha presentado un vencimiento por sobrecupo, por sobrecarga, no sabemos, muy seguramente es por sobrecarga. Ya lo habían reparado, pero me lo trajeron nuevamente roto. Lo que vamos a hacer es instalarle este refuerzo. Ya pasó por un proceso de alineación y la fisura que tenía se le reparó. En estos momentos voy a alinear la platina con el ancho de la estructura, ¿sí? Como referencia los bordes del eje. Así es. Es una lámina de 3/8. La lámina de 3/8 puede tener un equivalente a 10 milímetros. Vamos a aplicar soldadura MIG. En este primer proceso voy a aplicar unos puntos para asegurar la platina al eje. Soldadura MIG aplicando. Correcto. Ahora miramos el otro lateral y hacemos lo mismo. Aseguro con unos puntos. Ahora, con la maceta, voy a ajustar un poco más esa lámina. Voy a retirar la prensa en C, porque ya lo tengo asegurado.
Nuevamente ajusto un poco más. Así es. Vamos a empezar a aplicar nuevamente soldadura MIG para fijarla en su posición. Estamos aplicando soldadura MIG a una lámina de 3/8. Esta lámina de 3/8 va a cumplir la función de un refuerzo. La estamos soldando en este eje trasero, que tiene un vehículo de referencia 1300. Esto va a aumentar la resistencia de la estructura, va a alargarle un poco más su vida útil, va a darle un poco más de tranquilidad al conductor del vehículo porque va a estar un poco más reforzado. Cuando ya un eje trasero empieza a fisurarse, ya es necesario hacer cambios en su estructura, como en este caso, instalar un refuerzo. Estamos aplicando soldadura MIG de referencia 70S, que es un equivalente a un electrodo 7018. Correcto. Aquí tenemos el cordón ya ubicado en este lateral. Ahora nos vamos para este. Nuevamente vamos a darle unos masajes de maceta. Así es. Aplicamos nuevamente soldadura. Así es. Ahora vamos a aplicar soldadura en la parte superior. Correcto.
Así es. Así fue. Ahora vamos a figurar la última parte. Vamos a empezar a sentar la cola. Así es. Voy a aplicar un punto de soldadura en todo el centro. Ahora vamos a figurarlo. Vamos a darle maceta hasta que ya tome la semicurva que hay aquí en la esquina. Vamos bien. Y así es. Vamos a soldar este lado. Ya aseguramos un lado. Estamos aplicando soldadura MIG. Así fue. Voy a aprovechar para soldar del centro hacia abajo, que ya también está sentado. Así. Ahora vamos a sentar la esquina faltante. Para terminar el proceso de instalación de esta esquina, es una lámina de 3/8, una lámina fuerte. Eso. Hola, Gordy, ¿qué? Una cosa linda. Vamos a asegurar con un punto. Un puntote. Y vamos a terminar de ajustar cualquier detalle. Ya cogió la medida. Soldamos.
Correcto. Y ahora termino de soldar del extremo al centro para que quede totalmente soldado ese refuerzo. Así es. De esta manera hemos terminado de aplicar un refuerzo lámina 3/8 a un eje trasero de un Hino 300. Bueno, aquí tenemos ya terminado el refuerzo instalado en el eje. Muchas gracias a todos y nos vemos.